Bueno, hermanos, voy a compartir entonces las diapositivas para seguir con las clases que empezamos hace un par de días. Nos quedamos a la mitad de nuestro estudio de la iglesia preconstantiniana. La iglesia preconstantiniana abarca los primeros 3 siglos de la iglesia. Nos quedamos, estábamos acercándonos al final del segundo siglo. Así que les voy a pasar ahora las diapositivas justamente donde nos quedamos el día de ayer. Y nos quedamos hablando de Montano. Y ahora voy a expandir esto. Vamos a pasar a la figura de Ireneo. Ireneo es un personaje importantísimo. Ireneo se describe a sí mismo como un discípulo de Policarpo. Policarpo es uno de los padres apostólicos, si recuerdan. Dijimos que dentro del grupo de padres de la iglesia, que incluye los líderes de todos estos primeros siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia, dentro de este grupo, a los padres que vivieron finales del primer siglo, inicios del segundo, se les llama padres apostólicos, porque vivieron más cerca del tiempo de los apóstoles. Uno de estos padres apostólicos era Policarpo, que murió como un mártir. Realmente que su testimonio es muy inspirador y si tuviésemos más tiempo seguramente lo veríamos. Pero ahora lo menciono porque Ireneo, personaje obispo que estamos estudiando en este momento, él era un discípulo de Policarpo. Y Policarpo se identifica a sí mismo como alguien que escuchó personalmente a los apóstoles y en particular al apóstol Juan. Recordemos que Juan pues llegó a vivir hasta muy mayor, hasta finales del primer siglo. Y entonces esto nos recuerda que a pesar de que estamos en el año 180, todavía estamos hablando de personas que tienen una conexión muy cercana a los apóstoles. Ireneo entonces es discípulo de Policarpo, discípulo de Juan el apóstol. Y el obispo de Lyon, en lo que ahora es Francia, Ireneo, es famoso por su defensa de la fe, por su defensa de la ortodoxia. Él es famoso por un par de obras. Él tiene una obra en la que explica los fundamentos de la fe. Tal vez pudo haber sido usada esta primera obra, que no es la que menciono acá de Contra las herejías, sino una que se llama Demostración de la predicación apostólica. Esa, a propósito, lo pueden encontrar en Amazon en versión digital a un precio bastante bajo, así que les recomiendo bueno, la revisen por si acaso les interesa. Demostración de la fe, de la predicación apostólica. En esa, es como que una explicación de los fundamentos de la fe. Se cree que pudo haber sido una instrucción que estaba dedicada a nuevos miembros de la iglesia, probablemente que se estaban preparando para recibir el bautismo. Pero la otra obra conocida de Ireneo es esta que tengo en la diapositiva, que se llama Contra las herejías. Esta obra es importante porque, como mencionó el pastor Gutiérrez el día de ayer, creo, él mencionó las herejías que se combatían. Él mencionó a Marción. Pero Marción, su enseñanza, tiene muchas cosas en común con otra herejía que se conoce como el gnosticismo. Y el gnosticismo viene de la palabra griega que significa conocimiento.
básicamente enseñaba una salvación por conocimiento, el conocer una revelación especial, una revelación secreta. Esta revelación secreta consiste en que eh, Dios, el Dios supremo, una vez más, no es el Dios creador, porque aquí la materia no puede eh, ser redimida, es algo que es esencialmente malo. Entonces, acá en el gnosticismo es el Dios supremo, es el Padre, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros fuimos sus criaturas antes de que exista el mundo. Y hubo una caída antes de la creación del mundo que resulta en nuestra condenación pues al mundo a este físico, ¿no? Y entonces, este conocimiento de que somos seres espirituales, que estamos destinados, por decirlo así, a regresar a un mundo que es completamente espiritual, es este conocimiento secreto mediante el cual uno obtiene la salvación, ¿verdad? La salvación consiste en eso, en regresar a este mundo netamente espiritual. Eh, el gnosticismo tiene las cosas que acabo de mencionar en común, el rechazo del Dios creador, el rechazo de la materia, el rechazo de lo físico, pero también los eruditos, los estudiosos, los historiadores recientemente reconocen que dentro del gnosticismo existen varias versiones y que difieren la una de la otra con respecto a los detalles, ¿no? Hay diferentes versiones del gnosticismo y cómo es que conocemos, y una cosa que es importante también entender acerca de las herejías en el mundo antiguo, recordemos que en ese tiempo el preservar escritos era muy costoso, era una inversión importante. Uno no podía pues, grabar en la internet como hacemos nosotros, subir a la nube, algo lo que uno escribe, y se guardaba en pergaminos, que todo eso era producto biodegradable, se tenía que estar copiando para que pueda preservarse. Entonces, no es de sorprender de que hoy en día nosotros realmente no se encuentran muchas obras originales de las personas, de los grupos que la Iglesia condenó como herejes. Eh, la fuente principal de las creencias heréticas de ese tiempo provienen justamente de los ataques de ellas por los escritores ortodoxos. Entonces, sabemos de mucho acerca de lo que creían los gnósticos, no porque tengamos los escritos de ellos, sino porque Ireneo escribe esta obra contra ellos en la cual él, pues primero expone lo que ellos creen y luego eh, eh, argumenta en contra de ello, en base de las escrituras y también de la tradición de la iglesia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esta obra de Ireneo es importante contra las herejías. Otra razón por la cual esta obra es importante es porque, de hecho, cuando uno reconoce que lo que tenemos es las enseñanzas heréticas realmente provienen de sus críticos, de escritores ortodoxos, pues hay cierta sospecha, ¿no? Que tal vez no están presentando las opiniones de sus contrincantes de una manera eh, completamente justa, ¿no? Pero en el caso de Ireneo, algunos escritos gnósticos que se descubrieron hace unas décadas, de hecho han confirmado que la presentación que hace Ireneo de esas herejías es bastante acertada, ¿no? O sea que él describe correctamente lo que creían estas personas. Ahora bien, esta obra de contra las herejías también es importante porque Ireneo populariza
la idea de la sucesión apostólica, que ya, como dijimos el día de ayer, es un poco diferente a lo que encontramos en Clemente. Ahora, ¿por qué es que él tiene que apelar a la sucesión apostólica? Pues ustedes saben que el día de hoy, ¿no? Bueno, y no solamente el día de hoy, sino dentro de la iglesia, incluso los mismos grupos que nosotros consideramos como herejías modernas, ¿no? Eh, como los testigos de Jehová, como los mormones, ellos también utilizan las escrituras y apelan a las escrituras para sus creencias. Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha pasado con las herejías. Los herejes apelan a las escrituras. Los gnósticos apelaban a las escrituras, apelaban al Antiguo Testamento, incluso algunas, bueno, principalmente a los escritos de los apóstoles. Y tengo que reconocer eso, pues, porque no tiene mucho sentido que personas que critican el Antiguo Testamento apelen, ¿no? Entonces corrijo lo que acabo de decir. Ellos apelan más que nada a los escritos de los apóstoles. Y la idea de ellos es que dentro de los apóstoles, ¿se acuerdan que Pablo habla de distinción entre corintios carnales y corintios espirituales, ¿verdad? Entonces, los gnósticos decían, bueno, la fe de la iglesia que se conoce comúnmente, eso pues es el conocimiento que se tiene para los carnales. Dentro de la iglesia hay personas que son los elegidos, y para ellos los elegidos no son toda la iglesia, sino un grupo selecto dentro de la iglesia que conoce la verdad, la verdadera doctrina, ¿verdad? Este conocimiento, este gnosis secreto, ¿verdad? Y ellos de hecho apelaban a algunas cosas que Pablo mismo dice, ¿no? Que él dice en sus cartas. Dice en una de sus cartas, él dice, entre los espirituales hablamos cosas espirituales, ¿no? Y entonces ellos básicamente decían que los apóstoles tenían una enseñanza especial que estaba reservada para las personas espirituales, y esa enseñanza ha pasado de generación en generación por medio de una transmisión secreta, no solamente entre los especiales, y que ahora ellos estaban compartiendo eso. ¿Cómo es que eh, responden personas como Ireneo a esta idea? Entonces, justamente por eso es que es tan importante para Ireneo la idea de la sucesión apostólica, ¿no? ¿Qué es lo que dice Ireneo? Ireneo dice de que eso no es lo que predicaban los apóstoles, lo que creen los gnósticos. Y eso se puede demostrar por qué. Porque los apóstoles fundaron las iglesias y encomendaron el cuidado de las iglesias a sus pastores. Y los apóstoles enseñaban abiertamente, no enseñaban en secreto, ellos predicaban en público, no en secreto, y la fe que tiene la iglesia en todas partes es la misma fe. Y no es lo que predican los herejes, no es lo que predican los gnósticos. Y entonces, justamente, como medio para demostrar la falsedad de este gnosticismo, él pues desarrolla esta idea, como he dicho, de la sucesión apostólica, ¿no? De que los verdaderos guardianes de la doctrina apostólica del Evangelio son los obispos que los mismos apóstoles establecieron en las iglesias y han transmitido fielmente el Evangelio de una generación a la otra. Entonces, y obviamente a eso él agrega que hay este acuerdo, esta armonía en la enseñanza de todos estos sucesores. Pero la diferencia entre la sucesión apostólica de Ireneo, de la que encontramos en Clemente, es que en Clemente, pues muchos obispos, muchos presbíteros de la iglesia son los sucesores,
Y en el caso de Ireneo, aunque puede hablar de los presbíteros como cumpliendo un tipo de sucesión para Ireneo y ya para los padres después de Ireneo, los principales sucesores de los apóstoles es el único obispo en cada ciudad. Él es el guardián de la ortodoxia, centro de unidad de la iglesia también. Y entonces por esto es muy importante, ¿no? El trabajo de Ireneo, no solamente porque presenta las herejías, sino también desarrolla esta idea de la sucesión apostólica. Él, aparte de eso, también dice algo que a nosotros tal vez nos puede poner los pelos de punta, ¿no? Como evangélicos, como protestantes. Pero lo que dice Ireneo en este trabajo es, si yo fuese, bueno, como yo digo, como Ireneo, ¿no? Si dice, él dice, si yo fuese a repasar la sucesión apostólica de todas las iglesias que los apóstoles fundaron, pues este trabajo sería muy largo, así que simplemente voy a hacer de la iglesia principal, con la cual todas las otras iglesias tienen que estar de acuerdo, ¿no? Porque guardan fielmente esta. Y lo que hace la Asociación Apostólica de la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces, él habla, pues, introduce esta idea de que todos tienen que estar de acuerdo, pues, justamente con la Confesión de Roma, porque representa la Asociación Apostólica fiel, ¿no? Entonces, pero como veremos en un momento, eh, lo que quiso decir Ireneo con lo que dice acerca de Roma no significa lo que tal vez apologistas católicos romanos quieran, como lo quieren interpretar. No, pero creo que eso es todo lo que voy a decir acerca de Ireneo. Y antes de pasar a la controversia pascual, que nos va a ayudar a entender un poco mejor acerca de lo que él quiso decir, quiero saber si hay alguna pregunta o comentario de parte de ustedes acerca de lo que estamos viendo acerca de Ireneo y contra las herejías. Sí, sí, no, de hecho hay algunos que van a encontrar una cantidad increíble de herejías. Eh, eh, no recuerdo ahora el nombre del libro, pero sé que hay varios de esos. Entonces lo que yo puedo hacer es, voy a hacer una nota para pasarle la información de ese libro después, pero lo que sí le advierto es que no van a ser dos o tres, no van a ser 10, 20, van a ser bastantes herejías las que ellos va a citar en ese libro. Pero es bueno, ¿no? Y aparte, recuerden que eh, mientras más tarde se escribe un libro, pues también va a haber más herejías de las que hablar, porque pues con el tiempo van a surgir nuevas ideas, ¿no? En el caso de Ireneo, ¿no? Él escribe contra las herejías, pero realmente escribe contra el gnosticismo. No habla de muchas otras herejías. Luego hay otros libros que se especializan en una herejía en particular. Por ejemplo, Tertuliano es famoso porque él escribe un libro contra Marción, ¿no? Pero un asesor mío en el programa doctoral escribió, eh, bueno, enfocó en un padre que es conocido como un heresiólogo, que creo que es porque justamente se enfoca en la
eh, el combate contra las herejías. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre de este padre ahora, no es tan conocido, pero tiene este libro. Así que yo se lo voy a pasar después. ¿Está bien? Eh, Nosotros vamos a ver algunas de estas cuando hablemos de los concilios ecuménicos, porque en los concilios ecuménicos vamos a ver de que ya, incluso sin llegar a los concilios ecuménicos, ya vemos desde acá que mucho de lo que va es como que las herejías causan una reacción en la iglesia, ¿verdad? Y estas reacciones van a ayudar a definir más claramente la ortodoxia cristiana, ¿verdad? Justamente cuando sale una idea, que la idea, bueno, ese es uno, el hermano está compartiendo un libro ahí en el chat, Isidoro de Sevilla, etimologías pone, pero yo estaba pensando en otro libro, queda pendiente eso, pero lo que estaba diciendo era que las herejías van a causar una reacción de parte de la iglesia y esta reacción va a eh, ayudar justamente el desarrollo de la doctrina, de la doctrina cristiana. Tal vez este es un buen momento para decir algo que vamos a repetirlo, que es que en respuesta, bueno, mejor lo dejo pero cuando hablemos acerca de la regla de la fe. Pero entonces Ireneo, un personaje importante, luchador contra la herejía y también es conocido por su defensa de la sucesión apostólica. Muy bien. Si no hay otra pregunta. Mi hermano, muy buenas Sí, noches. sí. Mi hermano Daniel, hermanos, muy buenas noches. Pues está hablando acerca de las herejías, de las cuales Ireneo las describe en algunos documentos o libros. Pero yo quería preguntar si habría alguna doctrina bíblica por la cual se resaltó Ireneo, alguna doctrina en la cual nosotros podamos identificarnos ahora como cristianos. Sí, bueno, vamos a hablar, tal vez estaba yo pensando dejar esto para más tarde, pero me parece que tal vez es el momento de hablar de esto ahora, justamente porque usted me está haciendo esta pregunta. Bueno, Ireneo es famoso por su doctrina de la recapitulación en Cristo, ¿no? Él habla de que él desarrolla un poco esta idea de que vemos en el libro de Efesios, ¿no? De que toda la creación fue hecha para ser recapitulada o unificada o unida en la persona de Jesucristo. Esa es una de las ideas que él desarrolla, enfatiza, por la cual él es famoso, la doctrina de la recapitulación en Cristo. Pero además de eso, él también maneja un término que planeaba dejarlo para más tarde, pero como digo, creo que lo voy a hablar ahora. Él habla de la regla de la fe. La regla de la fe. Este es un punto tan importante que yo tengo, a mi parecer, desde mi perspectiva, un punto tan importante que tengo yo una lección dedicada a esto eh, enteramente. Pero ¿en qué consiste la regla de la fe? Bueno, ¿se acuerdan de que yo les había dicho de que él apelaba al acuerdo que había entre la enseñanza de las diferentes iglesias alrededor del mundo? De tal manera que él dice, la doctrina de los apóstoles se demuestra que es esta,
porque todas las iglesias que ellos plantaron alrededor del mundo tienen exactamente la misma fe, la cual es la fe de la iglesia, la cual refuta todas estas herejías, ¿no? De hecho, es justamente en base a la regla de la fe lo que le ayuda a Ireneo identificar qué cosa es una herejía y qué cosa se considera ortodoxia. Para Ireneo, lo que está de acuerdo, y no solamente Ireneo, vamos a ver otros maestros que también presentan la misma idea. Lo que está de acuerdo con la fe es ortodoxo. Lo que está en contra de la fe es herejía, ¿no? ¿Y en qué consiste esta fe? Perdón, la regla de la fe. La regla de la fe, en esencia, es un resumen de la predicación que los apóstoles encomendaron a la iglesia, ¿no? Como digo, pensaba compartir esto después, pero lo voy a compartir ahora. Voy a darles un par de ejemplos del mismo Ireneo de la regla de la fe. Aquí déjenme compartir. Voy a compartir otra cosa que tengo acá preparada. Ok. Están viendo esto, ¿verdad? El documento que no es la diapositiva, sino es un texto que tienen delante de ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, el contenido de la regla, ahí lo tienen. Ok, vamos a ver aquí. Entonces, en la demostración de la predicación apostólica, esto escrito por Ireneo, en el capítulo 3, fíjense lo que él escribe. Dice, lo tiene delante de ustedes. Así pues, por temor a cosas semejantes, nosotros debemos mantener inalterada la regla de la fe y cumplir los mandamientos de Dios creyendo en Él, temiéndole como Señor y amándole como Padre. Por lo tanto, un comportamiento de este estilo es una conquista de la fe, pues, como dice Isaías, si no creéis, no comprenderéis. La fe nos es concedida por la verdad, pues la verdad se fundamenta, pues la fe se fundamenta en la verdad. De hecho, nosotros creemos lo que realmente es y cómo es, y creyendo lo que realmente es y como siempre es, mantendremos firme nuestra adhesión. Ahora bien, puesto que la fe sostiene nuestra salvación, es necesario prestarle mucha atención para lograr un auténtico conocimiento de la realidad. La fe es la que nos procura todo eso como nos han transmitido los presbíteros, discípulos de los apóstoles. Y aquí, en el texto que está en cursiva, está justamente una expresión de esta regla de la fe. En primer lugar, la fe nos invita insistentemente a rememorar que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo de Dios, que el bautismo es el sello de la vida eterna, el nuevo nacimiento de Dios, de tal modo que no seamos ya más hijos de los hombres mortales, sino de Dios eterno e indefectible, que el eterno e indefectible es Dios por encima de todas las criaturas, y cada cosa, sea de la especie que sea, está sometida a Él, y cuanto a Él fue sometido, fue por Él creado. Ahora, para que tengamos un poco más claro qué quiere decir con la regla de la fe, vamos a ver otra explicación de la fe que hace en el mismo libro, pero en el capítulo 6. Esta tal vez es un poco más explícita. Fíjense aquí. Dice Ireneo, una vez más seguimos con Ireneo. He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre, increado, o sea, no creado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y principal artículo. El segundo es el Verbo de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, que se ha aparecido a los profetas, según el designio de su profecía y según la economía dispuesta por el Padre. Por medio de Él ha sido creado el universo.
Además, al fin de los tiempos, para recapitular todas las cosas, se hizo hombre entre los hombres, visible y tangible, para destruir la muerte, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Y como tercer artículo, el Espíritu Santo, por cuyo poder los profetas han profetizado y los padres han sido instruidos en lo que concierne a Dios, y los justos han sido guiados por el camino de la justicia, y que al fin de los tiempos ha sido difundido de un modo nuevo sobre la humanidad por toda la tierra, renovando al hombre para Dios. Aquí tengo una tercera versión de la regla. Esta sí viene de contra las herejías, y la voy a leer una vez más para que entiendan lo que voy a decir a continuación acerca de la regla. Dice, esto viene de el libro 1, capítulo 10, versículo 1. Dice, esa sí es de contra las herejías. La iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre, soberano universal, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos, y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las dispensaciones y el advenimiento, la generación por medio de la Virgen, la pasión y la resurrección de los muertos, y la asunción a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, y su advenimiento de los cielos en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas y para resucitar toda carne del género humano. De modo que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, según el beneplácito del Padre, invisible, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua lo confiese. Él juzgará a todos justamente, los espíritus del mal y los ángeles que cayeron, y a los hombres apóstatas, impíos, injustos y blasfemos, para enviarlos al fuego eterno y para dar como premio a los justos y santos que observan sus mandatos y perseveran en su amor, unos desde el principio, otros desde el momento de su conversión para la vida incorruptible, y rodearlos de la luz eterna. Bueno, entonces, ya se dan cuenta que aunque él habla de la regla de la fe es un concepto un poco dinámico, porque a diferencia de los credos que vamos a encontrar en el futuro, que tienen un texto fijo, que no cambia, que solamente se cita palabra por palabra, la regla de la fe es un concepto un poco más fluido, ¿no? El contenido está claro y se resume según los tres encabezados de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero básicamente la fe, cuando dice la regla de la fe, es la fe que los apóstoles predicaron a las iglesias, que la iglesia y cada miembro recibe en el bautismo, y por eso es que uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay una confesión acerca del Padre, una confesión acerca del Hijo y una confesión acerca del Espíritu Santo. Y esta fe es el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra salvación, toda cosa que está en contra de esta fe es una herejía y no puede ser admitida en la iglesia. Entonces, por eso es que los gnósticos, para Ireneo, no tienen ningún lugar en la iglesia. ¿Por qué? Porque niegan el primer artículo de la regla de la fe, que es el Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Entonces, esto es una contribución importante de Ireneo, pero tampoco es única, no es única de él. Vamos a encontrar que otros autores, como Tertuliano, como Orígenes, que vamos a encontrarlos brevemente, también desarrollan el contenido de la fe. Pero entonces, ¿por qué es importante para nosotros reconocer esto? Porque los escritos de Ireneo demuestran de que ya para este tiempo la iglesia tenía bien claro cuál era su fe fundamental, ¿no? Cosas que no podían cuestionarse, cosas que todos tenían que creer. Y lo importante es que cuando leemos otros escritos de Ireneo vemos que él reconoce
que entre los cristianos tal vez podemos tener diferencias, y vamos a ver de esto cuando hablemos del siguiente evento en nuestro repaso, pero que a pesar de esto compartimos toda esta fe fundamental. Esta es la fe que la iglesia tiene, la iglesia que ha recibido de los apóstoles, la fe que se predica, se confiesa y se enseña en todo el mundo, y es lo que realmente distingue al cristianismo de las muchas herejías que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, no sé si ya se han dado cuenta, pero esta regla de la fe, que en este momento es, como dije, no es estática, en el sentido de que no hay una sola versión que sea exactamente igual, que se repite, es casi como un concepto que diferentes autores los pueden presentar cambiando un poco las palabras, pero la esencia se mantiene igual en todas sus versiones. Y está organizada, como ya dije, en estos tres encabezados de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hasta ahí, no sé, quiero saber si es que me están entendiendo, si me estoy explicando, si tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la regla de la fe? ¿Ustedes ya conocían este concepto o es algo un poco nuevo? No, mi hermanito, no, la verdad no lo había escuchado. Y bueno, por mi parte le estoy comprendiendo lo que está diciendo, mi hermano. Sí, un hermano comenta, se asemeja mucho a un credo, y esto es precisamente lo que va a llevar al desarrollo de los credos, ¿no? Y es que en el libro de los Hechos encontramos que se nos dice que a los que recibieron la predicación de los apóstoles fueron agregados a la iglesia, ¿no? Cuando las personas eran agregadas a la iglesia, la manera de agregar a las personas a la iglesia de manera oficial, de manera formal, pues siempre ha sido por medio del bautismo. Y como ya sabemos de las Escrituras, Cristo ordena un bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ya para este tiempo, especialmente por las herejías que estaban surgiendo, las personas cuando iban a ser bautizadas, se les hacía justamente, se les pedía una confesión. Se les preguntaba, por ejemplo, cuando iba alguien a venir a ser bautizado, ¿crees en el Padre? Pero ya que vemos que habían herejías que estaban surgiendo, se define un poco qué queremos decir con el Padre. ¿Crees en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Sí, crees. Entonces, se te bautiza una vez. ¿Crees en el Hijo? Y este Hijo, pues hay que definirlo un poco justamente por estas otras herejías. Es el Hijo Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen, crucificado, resucitado, ascendido a la diestra del Padre, que viene a juzgar a vivos y a muertos. Sí creo, eres bautizado. Siguiente pregunta, ¿crees en el Espíritu Santo? Y entonces a eso también, ante la respuesta afirmativa, también se le bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos que el bautismo de la iglesia y la predicación que se tenía que recibir para ser parte de la iglesia, todo eso le ayuda a todos estos maestros y obispos como Ireneo a definir cuál es la fe fundamental de la iglesia y lo que une a la iglesia, los apóstoles, a través del imperio, a través del mundo realmente, porque ya para este tiempo había iglesias fuera del imperio, y les ayudan a ellos a combatir la herejía. Y es que hay que entender una cosa importante con respecto ya que estamos hablando de herejías. La herejía no es cualquier error. Nosotros, en la iglesia, está claro que nunca hemos estado de acuerdo en todo, ¿no? No solamente hay las diferencias que existen entre las diferentes denominaciones,
¿verdad? Sino también dentro de la misma iglesia vemos que no estamos de acuerdo dentro de una misma congregación, dentro de una misma denominación, tal vez dentro de algunas de las mismas congregaciones que ustedes tienen, dentro tal vez con sus colegas pastores en la misma iglesia, no están de acuerdo en todo, ¿verdad? Entonces, los cristianos nunca hemos estado de acuerdo absolutamente en todo. Entonces, tenemos que tener en claro qué cosas son las doctrinas, las creencias en las que tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué es lo que se necesita creer y confesar para ser parte de la iglesia? ¿Qué es lo que se necesita creer para recibir la promesa de la salvación y ser considerado salvo como miembro de la iglesia? Estas preguntas son todas contestadas por la regla de la fe, ¿no? Que como ya dijimos, esto va a desembocar en los credos de la iglesia, los que se van a desarrollar, pero ya en este tiempo había pues una confesión primitiva, rudimentaria, por decirlo así, que encontramos acá. Y decimos que es rudimentaria un poco en el sentido en de que, como digo, no hay un texto fijo que todo el mundo tenga por igual, pero en esencia, en su... en el fondo, todas estas iglesias están diciendo lo mismo, aunque no usen las mismas palabras, ¿no? Y entonces, este es el concepto de la regla, ¿no? La regla, en esencia, es un resumen de las creencias fundamentales de la iglesia, ¿no? Es esta fe que distingue a la iglesia de las herejías y define pues lo que una persona tiene que aceptar para ser parte de la iglesia y poder recibir la salvación, ¿no? Yo diría que es básicamente el evangelio, ¿no? Es el evangelio que nosotros creemos, que predicamos, pero con una organización trinitaria, ¿no? Hay una confesión, como digo, acerca del Padre, una confesión acerca del Hijo y otra acerca del Espíritu. Y ya que estamos hablando de la regla de la fe, entonces es ahora un buen momento para que tengamos en claro justamente que la iglesia antigua tiene dos grandes luchas. Tiene luchas internas y luchas externas. Las luchas externas son, pues, obviamente la persecución. ¿Y cómo le hace frente a la persecución y al rechazo que tiene de la sociedad? Pues está el martirio, está la confesión, pero además de eso también están los apologistas que mencionamos, ¿verdad? Esos escritores, estos oradores que hacen una defensa del cristianismo para que se les deje de perseguir, ¿no? Pero aparte de estas amenazas externas, también habían amenazas internas. Las amenazas internas son principalmente el surgimiento de las herejías. ¿Cómo es que la iglesia antigua le hace frente a las herejías? Pues utiliza una estrategia con tres componentes. Primero, pues está la colección del canon, ¿verdad? Del Nuevo Testamento y de los libros bíblicos. Pero además de eso, también tiene desarrolla pues el episcopado monárquico, ¿no? Esta idea de la sucesión apostólica. Ya hemos dicho de que para ellos reconocían de que la escritura se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Cómo es que sabemos la interpretación correcta? Pues por los pastores que los mismos apóstoles establecieron en las iglesias y el consenso, ¿verdad? Y como ya no hay, como dentro de las mismas iglesias, la iglesia se podía dividir, como pasaba en el tiempo de los mismos apóstoles, como pasa en el caso de la iglesia de Corinto, como vemos en la Biblia. Entonces, lo que la iglesia antigua decide hacer
es adoptar un sistema de gobierno monárquico, en el que hay, como hemos dicho, hay un solo obispo principal que supervisa toda la iglesia local, y este obispo se convierte pues en el sucesor de los apóstoles local, ¿no? Pero obviamente está en comunión con los otros obispos alrededor del mundo. Y fuera del consenso de la iglesia, de estos obispos, es que emerge la tercera estrategia. No solamente está la Biblia, ¿verdad? La colección de las Escrituras, no solamente está la sucesión apostólica, sino también está la regla de la fe, que es lo que estamos viendo ahora. La regla de la fe, que es la confesión, el consenso de todas estas iglesias acerca de la fe principal de la iglesia. Y esta regla de la fe, creo que podemos, todos estos autores que hablan de la regla de la fe, ellos dicen que eso fue lo que ellos recibieron de los mismos apóstoles. Y me parece que si nosotros, teniendo este conocimiento de la regla de la fe, nos es más fácil distinguir que dentro de el Nuevo Testamento podemos ver cómo es que los apóstoles dan esta enseñanza que resulta en la idea de la regla de la fe. Los apóstoles, vemos que en el Nuevo Testamento había, a pesar de que ellos podían decir muchas cosas, estaba bien claro cuál era su mensaje principal, ¿no? Si vemos a los evangelios, ya hemos aludido al texto de Mateo 16, Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta de Pedro, en nombre de los 12 apóstoles, es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo responde diciendo, le dice: bendito no eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense la importancia que le da Jesucristo a la confesión de Él como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y eso lo vemos por muchas partes, ¿no? Pero luego el mismo Pablo, habla acerca del Evangelio que Él les encomendó a ellos, por el cual son salvos, en 1 Corintios 15, cuando dice: este es el evangelio que yo les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que se apareció a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de hacerles ver es que la regla de la fe es producto del énfasis claro que los apóstoles le dieron al mensaje principal que estaban ellos predicando. El mensaje del Evangelio, el mensaje del Hijo de Dios que se manifiesta en la carne, en la persona de Jesucristo, que muere por los pecados, que resucita al tercer día y que sube a la diestra del Padre y que está regresando en gloria. Y obviamente, como vemos también en base pues luego al bautismo que Cristo le da a la iglesia para administrar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también hay una afirmación acerca del Padre y una afirmación acerca del Espíritu Santo, y complementa esta confesión básica acerca del Señor Jesucristo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que conociendo el testimonio pues de estos padres de los primeros siglos, vemos de que Cristo realizó un trabajo muy claro con los apóstoles acerca de cuál él quería que sea el mensaje principal que ellos comuniquen a la iglesia. Y los apóstoles hicieron un trabajo igualmente claro con las iglesias que ellos fundaron, dejándoles en claro cuál era la fe principal de ellos. Por eso es que Pablo es capaz de decirles a los Gálatas en el capítulo 1 que si alguno de nosotros o un ángel viene y les predica un evangelio diferente al que recibieron de nosotros, que sea anatema. De ahí se deriva, de una afirmación como la que hace Pablo en Gálatas, se deriva la idea de la regla de la fe. Dice:
yo ya les administré el Evangelio, ustedes lo han recibido de mi parte, si alguien les predica algo diferente, sea anatema. Y eso es lo que está haciendo Ireneo aquí, está diciendo, los apóstoles nos han entregado este Evangelio, todos nosotros lo confesamos, cualquier cosa que está en desacuerdo con este Evangelio, es anatema, herejía, no se acepta, ¿no? Justamente la idea de la regla de la fe es que la fe que recibieron de los apóstoles funciona como regla, como canon, porque de hecho en el griego original la palabra que se traduce como regla es canon, es el canon de la fe. La fe que los apóstoles predicaron a las iglesias y se las encomendaron funciona como regla para las iglesias. Cualquier cosa que discrepa del evangelio que ellos recibieron se rechaza, ¿no? Y justamente acá tenemos que ver un punto, otra importancia de la regla de la fe, es que justamente porque tenían bien en claro ellos cuál era el mensaje principal de los apóstoles, les ayuda a ellos a discernir entre cuáles eran los libros originales de los apóstoles, los libros inspirados por Dios que debían formar el canon, ¿no? Entonces, este testimonio de la iglesia primitiva, a mi parecer, es importantísimo, es vital para nosotros, nos ayudaría a nosotros mismos a entender qué cosa fue lo que enfatizaron los apóstoles a las iglesias que ellos fundaron, qué cosa pues es el mensaje principal, cuál debería ser nuestro enfoque en nuestra predicación, en nuestra confesión, en nuestra enseñanza, y está resumido esto en la regla de la fe. ¿Hay alguna pregunta, comentario al respecto de las cosas que estamos diciendo aquí? Por un lado, bueno, me alegra escuchar de algunos de ustedes que pues, nunca la habían escuchado, no porque no lo hayan escuchado, sino porque ya lo están escuchando, ¿no? Porque a mi parecer, esta es una de las lecciones más importantes que nosotros podemos derivar de la iglesia antigua. La iglesia antigua tenía bien clarito cuál era la confesión primaria de la iglesia. Y entender esto nos ayudaría a nosotros no solamente a identificar las herejías, las verdaderas herejías, porque a veces nosotros llamamos herejía a cualquier error, ¿no? Y estamos diciendo que una verdadera herejía es algo que amenaza el mensaje de salvación, ¿no? Pero aparte de ayudarnos a distinguir las verdaderas herejías de los errores que todos podemos tener, aparte de eso también nos ayuda a identificar pues a la verdadera iglesia de Cristo, en el sentido de que muchas veces nosotros nos dividimos y separamos por asuntos secundarios realmente, cosas que no tienen que ver con la esencia del Evangelio. La regla de la fe nos puede ayudar también a encontrar nuestro compás en ese aspecto. Preguntas, comentarios, quejas con respecto a la regla de la fe. Podríamos decir que esta regla de la fe más adelante tiene cierta relación con el credo de los apóstoles. Claro, claro. El credo de los apóstoles podría verse, el contenido en esencia, es el mismo, ¿no? La diferencia entre los credos que encontramos en años posteriores no es una diferencia de contenido, sino es una diferencia en el uso y en la forma. ¿Qué quiero decir? Pues la regla de la fe habla de la fe que uno recibe en el bautismo, ¿verdad? Mientras que los credos en siglos posteriores se convierten en confesiones que la iglesia recita, incluso no solamente los que están siendo bautizados, sino la iglesia junta en el curso del culto de la iglesia. Entonces es una diferencia en el uso. Otra diferencia sería en la forma, en el sentido de que ya vemos que el mismo Ireneo habla de la regla y cuando la describe en 3 pasajes diferentes,
aunque en esencia dice lo mismo, no utiliza las mismas palabras. En siglos posteriores, los credos se convierten en fórmulas fijas que ya no se puede estar alterando las palabras. Entonces son más estáticos, por decirlo así. Pero entonces, repito, la diferencia de la regla con los credos sería más una diferencia en uso y en forma más que en contenido. En contenido es esencialmente lo mismo. Y eso, repito, nos ayuda a nosotros a tener claro cuál era la enseñanza que los apóstoles enfatizaron en las iglesias que ellos establecieron, ¿no? Muy bien. Gracias por la pregunta, hermano. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a dejar de ver acá de la regla y vamos a pasar entonces de vuelta a las diapositivas. El orden fue un poco diferente a lo que yo esperaba, pero está muy bien porque al final lo importante es que nosotros respondamos las inquietudes y que podamos aprender juntos. Ok, Ireneo. Entonces ya hablamos de Ireneo, ya hablamos de la regla de la fe también. Ok, el año 100, miren, Ireneo era en el 180 que escribe contra las herejías más o menos. En el año 190 ocurre la controversia pascual. ¿En qué consiste la controversia pascual? Ya está claro que para este tiempo, si no desde antes, si no desde el inicio, los cristianos guardaban la Pascua de Resurrección, ¿no? Hemos dicho anteriormente de que está claro desde el Nuevo Testamento y está confirmado por los escritos de los padres que los cristianos han guardado el día domingo como el día en que la iglesia se reúne para adorar a Dios desde el comienzo. Es cuando se reúnen nos reunimos para recordar al Señor Jesucristo. Pero, al menos para este tiempo, y repito, si no para mucho antes, hasta quizás desde el inicio, está claro que también en la iglesia no todos los domingos eran iguales. Había un domingo que era el más especial de todo el año, y era pues el domingo de la Pascua de Resurrección, cuando se creía que era pues más o menos el domingo del año en el que Cristo resucitó. Entonces, pero también vemos que habían diferencias entre las iglesias acerca de cómo se guardaba esta fiesta. Algunos, la mayoría, parecen haberlo guardado en el día domingo, ¿no? O sea, mientras que había otros, especialmente en el área de Asia Menor, con un centro en Éfeso, que guardaban la Pascua en el mismo día, pues, de la Pascua judía, que no necesariamente cae en el día domingo, sino puede caer en otro día de la semana. Parece que estos cristianos, siguiendo la práctica judía, pues guardaban la Pascua cuando sea que caiga, ¿no? Entonces uno guardaba la Pascua solamente el domingo y otro cuando sea que caiga la Pascua judía. ¿Qué pasó? El obispo Víctor de Roma no aprobaba que estos cristianos en Asia Menor guardasen la Pascua en una fecha diferente a la del resto de la iglesia y amenazó con excomulgarlos, cortar relaciones con ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este tiempo interviene, bueno, escriben al obispo Víctor de Roma, le escriben con varios obispos para exhortarle a que no corte relaciones, que esto no ameritaba tal acción.
Uno de los obispos que le escribe a Víctor para que desista de su acción es el mismo Ireneo. Ireneo, y todo esto lo leemos en el libro de la historia de la iglesia de Eusebio, si están interesados. Y ese libro lo pueden encontrar gratis también en esta página que les he indicado en las notas. Entonces, Ireneo le escribe al obispo de Roma diciéndole que incluso en los tiempos de Policarpo también habían diferencias entre el predecesor de Víctor y Policarpo acerca de cuándo debía celebrarse la Pascua, pero que no habían roto relaciones en base a eso, demostrando la unidad que tenían en su fe. Y entonces, finalmente, Víctor, el obispo de Roma, parece desistir y al final no hay mayor problema. Pero, ¿por qué resalto este evento? Bueno, aparte del hecho de que nos hace ver de que ya para este año, si no antes, los cristianos estaban celebrando la Pascua, también vemos que hay diferencias en la práctica. También vemos algo importantísimo y de mucho interés para nosotros. Este es el primer caso que yo conozco en el que un obispo de Roma intenta imponer la práctica, alguna práctica en otras iglesias. Se dan cuenta que acá el obispo de Roma ya está saliendo de su jurisdicción local, ya no le está diciendo a los cristianos en Roma lo que tienen que ser, sino está pretendiendo imponer su opinión en estos obispos en Asia, que no se dejan intimidar. Ellos dicen, nosotros tenemos esta costumbre que la recibimos de nuestros antepasados, vamos a guardar esta costumbre y ustedes hagan lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, esto es importante porque vemos que ya desde este año, primero, en el año 190, está claro que si bien hace un siglo, en el tiempo de Clemente, Roma todavía estaba siendo gobernada por una pluralidad de obispos, una pluralidad de presbíteros, ya para el tiempo de 190 ya hay un solo obispo en Roma. Y lo que es más, este obispo Víctor pretendió imponer a otras iglesias lo que tenían que hacer. Otra razón por la cual este asunto es importante es porque vemos que si bien él creía que tenía el derecho para hacer eso, el resto de iglesias no creía eso. Las mismas personas a que estaban siendo amenazadas guardaron sus convicciones, no se amedrentaron. Y otro punto importante por el cual este asunto resalta es porque nos aclara lo que Ireneo quiso decir en sus escritos cuando dijo que todas las iglesias tenían que estar de acuerdo con la romana. No que tenían que someterse al obispo como que si él fuera el jefe de toda la iglesia, sino que la fe que ellos confesaban, que era la fe de la regla, tenía que estar de acuerdo con la de Roma como iglesia que los apóstoles fundaron, ¿no? Entonces, si bien hoy en día tal vez algunos apologistas romanos quisiesen usar lo que escribió Ireneo para decir, ves, tienes que obedecer a lo que dice Roma, este evento de 190 nos hace aclarar que eso no es lo que quiso decir Ireneo. Ireneo dice que nuestra fe tiene que ser igual a la fe que confesaba Roma en este tiempo, como iglesia apostólica, como iglesia que los apóstoles fundaron, pero no quería decir él, porque no deja que lo haga el Víctor, no quiere decir que el obispo de Roma tiene pues el derecho, la jurisdicción para gobernar a toda la iglesia. Y por estas razones incluyo esta controversia pascual entre nuestros apuntes. ¿Alguna pregunta acerca de esto antes de que pasemos a Tertuliano? No. Sí, hermano Daniel, ¿me escucha bien? Sí, sí le escucho. Buenas noches para todos. ¿Hay alguna relevancia en Lyon? O sea, ¿qué
qué importancia tenía esta ciudad. Yo veo como un poco descentralizada de las iglesias que establecieron los discípulos. Y Bueno, en el caso de Lyon, bueno, que realmente no tenía ese nombre en ese tiempo. Es el nombre que tiene esa ciudad francesa hoy en día, y por eso le llaman pues así, pero tenía otro nombre. No me acuerdo cuál era el nombre que tenía en esos tiempos. Pero Lyon era una de las ciudades más importantes de Galia, de esa región que se convierte en Francia después, pero Lyon no tenía pues el prestigio que tenía Roma, ¿no? Roma, eh, vamos a hablar un poco más de esto en el futuro, pero la iglesia antigua reconoce que de todas las iglesias, hay ciertas iglesias que tienen, por decirlo así, mayor eh, autoridad espiritual, eh, y se les llama pues patriarcados, ¿no? Roma se convierte, no en estos tiempos, todavía no se habla de esa manera, pero Roma se convierte pues en el único patriarcado de la parte occidental del imperio. En la parte oriental están el patriarcado de Antioquía, Alejandría, luego Constantinopla y, bueno, Jerusalén. Sorprende que Jerusalén, no lo digo primero, es que es después que le dan el título de patriarcado. Para que vean eso, nos dice cuánto cambia la situación del primer siglo, ¿verdad? De lo que era en el primer siglo. Pero entonces, Lyon no era tan importante como Roma, y por esa es parte de la razón por la cual Ireneo pues dice todos tenemos que estar de acuerdo con la fe de Roma. Pero Lyon no está en el mismo sitio de estas iglesias que dije pues en Asia Menor, que son las que guardaban la Pascua en la fecha de la Pascua judía, ¿no? Estos estaban en Asia Menor, que sería lo que es hoy en día Turquía, y parece que la iglesia principal en esa zona en ese tiempo era Éfeso. Pero Éfeso nunca llega a considerarse un patriarcado como Roma, ¿no? No sé si responde eso, hermano. sí, sí, señor, gracias. Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Vamos a hablar ahora de Tertuliano. En el año 195, 196 aproximadamente, Tertuliano escribe su primer tratado. ¿Por qué es importante Tertuliano? Nosotros mencionamos a Tertuliano hace, bueno, el día de ayer, digo hace como si estuviéramos nosotros mucho tiempo en esta clase, pero no, fue el día de ayer que lo mencionamos a Tertuliano y lo mencionamos en relación al movimiento montanista. Hacia el final de su vida, él parece que se une al movimiento montanista, pero al final parece que se desilusiona de ellos y se separa. Pero Tertuliano es importante porque es el primer escritor que escribe muchos tratados, muchas obras influyentes que la iglesia va a preservar, que la iglesia va a guardar y que lo escribe en latín. Hasta este momento, bueno, creo que Víctor, el que mencionamos, el obispo de Roma que mencionamos hace un momento, él escribió también en latín, pero pues él no tenía la talla teológica de Tertuliano. Tertuliano, sin ser obispo, Jerónimo, el padre de la iglesia, Jerónimo, cree que Tertuliano era un presbítero, pero los especialistas no están seguros hoy en día, creen que tal vez dijo que era presbítero justamente porque era un maestro muy influyente, y como ya en este tiempo los principales maestros son los pastores, ¿no? Los obispos y presbíteros, se asume eso, pero en sus escritos mismos nunca se dice que él haya sido ordenado.
pero aún así, él fue un maestro sumamente influyente, él escribe mucho, él escribe algunas apologías, tratados teológicos también. Curiosamente, él es el primero que escribe un tratado dedicado al bautismo. Bueno, debo aclarar que Tertuliano es de Cartago, una ciudad africana en lo que hoy en día es Túnez. Fíjense, a veces, bueno, esto más que nada se escribe, se escucha esta crítica, lo he escuchado más cuando estaba en Estados Unidos, que algunas personas dicen, no, que el cristianismo es una religión de los blancos, de los europeos. Fíjense, en la iglesia antigua, bueno, obviamente uno diría que es ridículo, ¿no? Jesucristo no era europeo, Jesucristo era judío, pero aparte de eso, los principales teólogos del occidente, latinos, en la iglesia antigua, eran africanos. Tertuliano era de Cartago, norte de África, él escribe en latín y lo que iba a decir era que él también escribe entre sus obras, resalta el primer tratado dedicado exclusivamente al bautismo, lo cual nos hace conocer un poco de la práctica en ese tiempo. Y también es importante porque en su tratado sobre el bautismo encontramos la primera mención explícita del bautismo de infantes en la iglesia antigua. Curiosamente, Tertuliano está en contra de la práctica. Él cree que no se debe bautizar a niños, pero en su queja también revela pues, que la iglesia lo estaba practicando, porque si no, no se quejaría. Pero lo que es curioso es que en la primera mención ya encontramos dos posturas, ¿no? Encontramos aquellos que creen que se debe hacer y alguien como Tertuliano que cree que no se debe hacer. Aunque se reconoce que las razones por las cuales Tertuliano dice que no se debe bautizar niños es un poco diferente a la que hoy en día escuchamos en iglesias evangélicas. Tertuliano alega de que, y esto en general había un consenso sobre esto, ¿no? El bautismo, recuerden pues que en la iglesia antigua no habían campañas evangelísticas en las que hacían invitaciones del púlpito para que la gente levante las manos y salga al frente, ¿no? Nada de eso existía. Cuando una persona hacía su confesión de fe era en el bautismo, ¿no? Y entonces en el bautismo se consideraba que uno recibía la salvación, que todos los pecados eran perdonados, pero Tertuliano decía, pues, a un niño que reciba bautismo por perdón de pecados cuando no ha cometido él todavía pecados, y eso se dan cuenta de unas diferencias con la teología reformada también, ¿no? Porque la teología reformada te va a decir de que todos nosotros nacemos pecadores, ¿no? Pero Tertuliano dice, bueno, los niños todavía no han pecado, seguramente van a pecar, y no es una buena idea administrarles el bautismo pues a ellos, ¿no? Mejor es que esperen a que ellos crezcan y, bueno, cometan pecados, ¿no? Antes de que se les esté administrando el bautismo. Pero, entonces, esto resalta un poco de él, pero como ya dije, tal vez algo que es más importante para la teología cristiana en general, él escribe pues un tratado en contra de una herejía modalista contra praxias, que él describe algo así como patripacianismo. A ver, ¿en qué consiste esto? ¿No? La idea de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, resulta pues en la idea de que entonces el Padre fue crucificado, ¿no? Porque si Padre e Hijo no se distinguen, entonces el Padre mismo también fue crucificado. Entonces por eso Tertuliano utiliza esta idea para ridiculizar el punto de vista
de Praxeas, pero su tratado también es muy importante porque él utiliza algunos términos que luego se normalizarían en el discurso trinitario. O sea, él habla de sustancia, que Padre e Hijo y comparten la misma sustancia. Eso es una terminología que generaciones futuras van a utilizar para definir, explicar lo que Padre e Hijo tienen en común. Él habla puede hablar también de personas, y también pues utiliza la palabra Trinidad. Todo esto en latín, por supuesto, pero entonces esta es una de las cosas por las cuales algunos historiadores, algunos teólogos consideran a Tertuliano el padre de la teología latina, porque pues él empieza a escribir, ¿no?, en latín. Pero repito, Tertuliano tuvo una relación un poquito escabrosa con la iglesia, terminó uniéndose a los montanistas, pero luego eventualmente se desilusionó de ellos y parece que eh, eh, algunas personas comenzaron a seguirlo a él. Él tenía una tendencia un poquito, podría ser un poquito severo también. Dijimos que los montanistas eran un poquito legalistas, ¿no? Y vemos un poco de esas tendencias en el mismo Tertuliano. Vamos a pasar al siguiente, Orígenes. ¿Alguna pregunta sobre Tertuliano? No. Sí. Pastor Gutiérrez, me parece... Ah, no. Ok, pero me pareció. Se vi una mano por ahí. Está bien. Seguimos entonces con Orígenes. Orígenes es posiblemente después de los apóstoles, el maestro más famoso de la iglesia preconstantiniana. No estamos diciendo de toda la iglesia antigua, ya más adelante vamos a encontrar los grandes teólogos del cuarto y quinto siglo, después vamos a hablar de Agustín, pero de la iglesia preconstantiniana, Orígenes resulta el maestro más resaltante. Parecía un genio. Él se calcula que produjo, no me acuerdo ahora si decían, el cálculo era que más de 200 o 2000 obras, o 200 o 2000. Claro que hay una diferencia grandísima entre 200 y 2000, pero el punto es que tenía una producción muy, muy grande, era sumamente brillante. Creo que cuando tenía 18 años lo pusieron a cargo de esta escuela catequística en Alejandría, que es para enseñar pues la fe a los nuevos creyentes. Se hizo muy, muy famoso, y él también escribe en ese libro que está como lectura recomendada sobre los principios, que es, algunos lo describen como la primera teología sistemática de la iglesia. En este libro de los principios también encontramos su propia presentación de la regla de la iglesia, y vemos que está básicamente de acuerdo con lo que presenta Ireneo, y esto confirma que lo que dice Ireneo de que hay un consenso de las iglesias acerca de esta fe, no lo está diciendo él por decir, realmente representa, porque Orígenes es de Alejandría, en lo que pues es Egipto, ¿verdad? Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno antes del tiempo de Cristo, y se había convertido en la ciudad más sofisticada de la región, con una biblioteca impresionante. Por eso es que parte de lo que contribuyó a la formación de Orígenes conocía muy bien no solamente las escrituras, sino también la filosofía griega, y de hecho hay quienes después, en siglos posteriores, eh, eh, lo van a condenar como un hereje justamente por presentar ideas de esta filosofía griega como dentro de la iglesia, ¿no? Él
mezcla un poco toda esta filosofía que él aprendió. Y esta es otra de las maneras en que la cultura griega influye, pues, a la iglesia, ¿no? Él no solamente escriben en griego, sino también piensan en griego. De la educación que reciben es una formación griega, filosofía griega, y entonces es inevitable de que eso influya la manera en la que ellos lean las escrituras y las estudien, ¿no? Otra cosa que hizo Orígenes que es muy importante es que él produjo la primera edición crítica de la Biblia. Él produjo este volumen que le llaman Hexapla, que es como que 6 diferentes versiones del Antiguo Testamento. El texto griego, y luego otras varias traducciones al final acaban con 6 versiones. Una de esas es la Septuaginta, por supuesto. Luego tiene una transliteración del hebreo, o sea, tiene la Biblia en hebreo, luego tiene la transliteración del hebreo al griego, para que todo el mundo sepa cómo pronunciar el texto hebreo. Aparte tiene otras 4 traducciones de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, un verdadero erudito, muy preparado. Él confiesa la fe, no muere como un mártir durante su confesión, pero por las heridas que recibe en su confesión, él eventualmente muere. Entonces, es una persona muy admirada, pero también que despertó muchas sospechas, especialmente en siglos posteriores, por algunas ideas que a él, por ejemplo, se le acusa, entre otras cosas, de entretener la idea de un universalismo, ¿no? Que al final todos se salvan, ¿no? Entonces, este es Orígenes. Una pregunta acerca de Orígenes. Orígenes también va a ser importante porque cuando hablemos acerca del Concilio de Nicea, en el Concilio acerca de Nicea, vamos a ver pues la herejía arriana y la ortodoxia nicena, valga la redundancia, ¿no? La defensa de una doctrina más trinitaria. Ambos bandos, tanto los arrianos como los nicenos, van a apelar a Orígenes para defensa de sus ideas. Eso nos hace ver lo influyente que fue este personaje. Si ustedes leen la historia de la Iglesia escrita por Eusebio, él le dedica casi un libro completo a la figura de Orígenes, lo cual no hace con ninguna otra persona. Hay razones para eso, ¿no? Pero es probablemente el pensador más influyente en la iglesia pre-constantiniana después de los apóstoles, ¿no? Obviamente nada se compara a los apóstoles, a lo que escribió Pablo, pero dentro de los padres, Orígenes realmente resalta. Vamos a pasar entonces, si no hay preguntas. Y como digo, como no los puedo ver a todos, si tuviesen una pregunta, no duden en interrumpirme. Vamos a hablar un poco acerca de Cipriano de Cartago. Si me explayo un poco, perdónenme, pero conozco más acerca de Cipriano de lo que conozco acerca de los otros padres. La tesis doctoral la escribí acerca de Cipriano de Cartago. Como ven ahí, él vivió en la misma ciudad donde estuvo Tertuliano, africano, él, en lo que dije hoy en día es Túnez. En su tiempo, Cartago era la ciudad principal en la África romana.
En el norte de África habían varias provincias romanas y una de ellas era llamada África. Se designaba a una de estas provincias, a la principal, y dentro de esa provincia, Cartago era la ciudad principal y también la iglesia principal. La historia de Cipriano es interesante, cómo él llega a ser obispo. Parece que Cipriano venía de una familia muy adinerada. Él había sido, no fue criado como cristiano, fue criado como un pagano. Recibió una educación muy envidiable, como dicen. Él trabajaba como orador. Parece que era muy famoso por toda su habilidad en esa área. Él, descontento con su vida como pagano, se llega a convertir. Él, más o menos en el año 248, se bautiza, y lo curioso es que unos 2 años después ya se había convertido en obispo. ¿Cómo así ocurrió eso? Pues el obispo de Cartago muere 2 años después de que Cipriano había sido bautizado, y Cipriano aparentemente era tan popular entre la gente. Olvidé de mencionar que, viniendo de una familia muy adinerada, en su conversión él parece haber donado gran parte de su capital a la iglesia para la ayuda de los pobres. Entonces ya se dan cuenta también qué es lo que lo hace él tan popular entre el pueblo. Aparte de todas sus habilidades, toda su educación, toda su formación. Pero entonces a él, a pesar de que los presbíteros de Cartago se oponían a que él sea el obispo, justamente por ser un novato en la fe, el voto del pueblo fue tan grande que al final él fue elegido obispo. Eso nos hace ver también que, a diferencia de lo que ocurriría en siglos posteriores, en este tiempo, todavía a mediados del siglo III, la voz y el voto de la iglesia, de la congregación, valía mucho. Aquí, en el caso de Cipriano, él es básicamente elegido obispo por su popularidad con la congregación de Cartago. Otra cosa que hace a Cipriano importante, bueno, realmente lo que lo hace tal vez más importante de las cosas que yo he dicho hace un momento, es que él vive durante la primera persecución organizada del Imperio Romano. El día de ayer explicamos de que, si bien habían persecuciones, estas persecuciones estaban limitadas a regiones, a provincias, a ciudades. No había una política imperial en todo el imperio, ¿verdad?, contra la iglesia. Esto cambia en el año 249 con el emperador Decio. Habíamos dicho también el día de ayer y anteayer, creo, hablamos de la Pax Romana, ¿no? Este periodo de expansión del Imperio Romano, tiempo de prosperidad en el que no solamente avanzó, sino se fortaleció la organización del imperio. Ya en el tercer siglo, el Imperio Romano pasó por una crisis. En vez de estar de subida, y empezó a estar de bajada. Tenía problemas defendiendo sus fronteras, hubo también calamidades, habían pestes. Fue un tiempo difícil para el Imperio Romano. Y estaban a punto de celebrar los 1000 años de la fundación de Roma. Así que el emperador Decio
decidió él tomar una medida para ganarse el favor de los dioses. Entonces, lo que demandó Decio fue que todos en el imperio tenían que ofrecer sacrificio a los dioses. O sea que, incluso en este caso, no es que él necesariamente haya tomado una medida que solamente afectaba a los cristianos. No, él no dictó, ok, ahora vamos a perseguir a los cristianos y los vamos a acabar a todos. No dijo eso. Lo que él quería, básicamente, era como digo, en un afán de ayudarle al imperio a recobrar su gloria, la gloria que había perdido. Una de las medidas que toma es que todos tenían que ofrecer sacrificio a los dioses. Y esto, pues, resulta en la persecución de la iglesia en todo el imperio. Porque, como se puede imaginar, la iglesia pues sabía muy bien que no podían ellos acceder a esta política, ¿no? No podían ellos ofrecer sacrificios a los dioses romanos, así que pues aquí es cuando pasamos por la primera persecución imperial, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que Cipriano, en el caso de Cipriano, sabemos mucho de lo que pasó en esta persecución y del ministerio de Cipriano, porque Cipriano, que acababa de empezar su labor episcopal, y siendo un personaje famoso en toda la ciudad de Cartago, porque recuerden, por su pasado pagano, era conocido y tenía amigos en los círculos más altos de la sociedad, él decide esconderse, ¿no? Y administrar la iglesia desde su escondite. Como resultado de eso, él escribe muchas cartas. Es por medio de sus cartas que él intenta administrar a la iglesia desde su escondite. Y por eso es que tenemos todo este detalle, todo este conocimiento acerca del manejo de la iglesia y de lo que pasaron los cristianos durante esta persecución. Cuando uno hacía el sacrificio a los dioses, las autoridades romanas te daban un certificado, ¿no? Que demostraba que tú habías cumplido con tu deber. Obviamente, pues, los cristianos que sufrían por no sacrificar a los dioses, pero sobrevivían, se conocían como confesores, porque habían confesado la fe. Los que mueren se conocen pues como mártires, pero también habían, tal vez nos gustaría a nosotros escuchar de que la mayoría de cristianos o que todos se mantuvieron fieles y que nadie ofreció a los dioses. La triste realidad es que muchos cristianos cayeron en este tiempo y ofrecieron. Algunos no ofrecieron, pero pagaron bueno, acá en Perú se dice coima, no sé ¿cuál es la palabra? Igual, hermano. ¿Perdón? La misma palabra, hermano. Sí, bueno, entonces coima. Para que les den el certificado sin que ellos hayan de hecho ofrecido, ¿no? Entonces, la iglesia se vio con un problema grandísimo, ¿no? ¿Qué hacer con todas estas personas, todos estos miembros de la iglesia ya bautizados, que han sacrificado a los dioses? Después, porque la persecución no dura mucho, Decio muere en el año 251 y entonces la persecución termina y todos estos hermanos quieren ser admitidos de vuelta a la iglesia. ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿No? Y entonces esto crea una serie de debates, de concilios. Ya mencionamos de que en el caso de Montano vemos el primer caso de un concilio provincial de obispos que se reúne para decidir qué hacer con esta herejía montanista. En el caso de Cipriano, por sus cartas, sabemos de que no solamente en Cartago, sino en otras partes del imperio, en la misma Roma,
se organizaron concilios de obispos, concilios episcopales provinciales, en los cuales los obispos debatían qué es lo que se debía hacer con estas personas, ¿no? Es en este contexto que Cipriano pues escribe su famoso tratado acerca de la unidad de la Iglesia. Él escribe un tratado que tiene ese título sobre la unidad de la Iglesia. Básicamente lo que él alega es que la unidad de la Iglesia se mantiene pues en sumisión al único obispo legítimo en cada ciudad, en cada pueblo. Que según él, según Cipriano, cada obispo es un sucesor de Pedro en su ciudad. Es curioso es interesante esto porque en este tiempo él no identifica al obispo romano como el único sucesor de Pedro, sino él en base a Mateo 16 ve a todos los obispos como sucesor, no solamente de los apóstoles, como ya habíamos visto que decía Ireneo, sino pues sucesor del mismo Pedro, ¿no? Como un medio de unidad para la iglesia. La iglesia básicamente de Cristo es la iglesia que está bajo el único obispo. Pero esto resultó, entonces, las decisiones que tomaron con respecto a los que habían caído, cambió esas decisiones con los años. Y originalmente, al menos en Cartago, en el norte de África, decidieron que a las personas que no habían ofrecido sacrificio, que habían estado haciendo penitencia por todo este tiempo, cuando celebran el concilio, deciden que estas personas que ya habían estado haciendo penitencia y no habían sacrificado, podían ser admitidas de vuelta, pero aquellos que sí habían sacrificado tenían que seguir haciendo penitencia y finalmente serían admitidos básicamente en su lecho de muerte. Cuando la persecución se reanuda unos años después, van a suavizar esa política y van a permitir que regresen, que sean readmitidos los que han estado haciendo penitencia. Pero lo que resulta de esto es que las decisiones que la iglesia toma no les gustan a todos en la iglesia y esto resulta en una serie de divisiones. En el caso de Cartago, la división primera resulta porque algunos cristianos que habían caído consideran que la política de la iglesia es muy severa y que deberían readmitir a las personas que habían sacrificado si habían mostrado una genuina penitencia. Entonces se divide la iglesia y se forma una comunidad separada, un cisma en Cartago. En Roma se crea otra cisma, pero por una razón un poco diferente. Un presbítero romano llamado Novaciano, él parece de que él aspiraba a convertirse en obispo y cuando no lo eligieron a él, pues comenzó a criticar las posiciones que había tomado la iglesia y él se convierte en otro obispo de Roma y lo que él decía era de que básicamente el pecado del sacrificar a los ídolos no podía ser perdonado de ninguna manera. Se dan cuenta que él toma una línea que es un poco más novaciana, ¿no? El que es el cismático, el separatista, en Roma, más severa que la que tomaron los cristianos en África inicialmente. ¿Qué resulta de todo esto? Pues se crea otro debate, otra polémica. Cuando se forman estos grupos cismáticos, estas otras comunidades, pues se encuentran que hay personas que son bautizadas en estas diferentes comunidades que cambian de parecer y quieren ser admitidos
en las iglesias católicas. Ese es el término que se usa en este tiempo. Repito, esto no quiere decir católica romana, pero ya para este tiempo se había popularizado la expresión que primero mencionó Ignacio, y ya la designación católica se usaba para diferenciar a la iglesia verdadera, a la iglesia que estaba en todo el mundo, que se mantenía en comunión en todo el mundo, de estas iglesias separatistas o herejes que surgían por aquí y por allá y que no estaban conectadas, ¿no? Entonces, básicamente, la pregunta que surge es si la Iglesia Católica, no católica romana, pero la Iglesia Católica debía reconocer el bautismo que fue administrado en estas otras iglesias separadas, ¿no? Estas iglesias cismáticas. Cipriano y realmente la mayoría de obispos africanos concluyen de que ese bautismo no cuenta para nada, porque el único bautismo es el bautismo de la iglesia. Como no están dentro de la iglesia, tienen que recibir el verdadero bautismo de la iglesia y ser bautizados por primera vez de manera correcta en la iglesia. Roma toma una posición diferente. Según ellos, si el bautismo no importaba que haya sido administrado fuera, el bautismo nunca se debe repetir en ninguna circunstancia. Así que, si bien no eran contados como miembros de la iglesia los que estaban afuera, de todas maneras se decidió que no se debía repetir el bautismo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el nuevo obispo de Roma, Esteban, no le gusta que los africanos tomen una posición diferente a la suya. Y Esteban, así como lo hizo Víctor en el año 190, Esteban amenaza con excomulgar a cualquier iglesia que tome una línea diferente a la de Roma. Interesantemente para nosotros, como protestantes, Cipriano y los obispos africanos se rehúsan a obedecer a Roma. Y digo, es curioso porque Cipriano hasta el día de hoy se considera un santo en la Iglesia Católica Romana, pero aún así es alguien que rechazó la postura de Roma y decidió no obedecer al Papa, ¿no? El Papa, digo entre comillas, porque en este tiempo no se usaba el nombre Papa para referirse al obispo de Roma. Pero esta es una de las razones por las cuales también los reformadores en el siglo XVI apelan a Cipriano. Y esta es la manera en la que yo aprendí de Cipriano, leyendo en la institución de Calvino, cuando usa a Cipriano para demostrar de que en la iglesia antigua pues no se sometían todos al obispo de Roma como pretendían luego en la Edad Media, pues la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, vemos aquí, con el caso de Cipriano, vemos un poquito más el fortalecimiento del episcopado. Ya vimos que, según Cipriano, la Iglesia está en el obispo. Si uno no está en sumisión al obispo legítimo, está fuera de la iglesia. Según Cipriano, si uno muere como mártir, confesando la fe fuera de la iglesia, en uno de estos grupos cismáticos, tampoco hay salvación, ¿no? O sea, no importa lo que tú hagas, tú tienes que estar dentro de la única iglesia legítima, y eso es determinado por si estás bajo el único obispo legítimo, ¿no? Aparte, en el caso de Cipriano, en las cartas de él, sus escritos, vemos también que habla mucho de la unidad, pero también vemos que lo importante que eran los concilios de los obispos, ¿no? Cómo ellos dictaban lo que las iglesias iban a hacer. También vemos que había cierta tolerancia en el caso de él cuando se organizan estos concilios, a sus colegas africanos, él les dice pues de que no tenían que
sentirse forzados están de acuerdo con lo que todo el resto decía, que cada uno tenía derecho a tener su propia opinión, lo cual es interesante para nosotros. Pero aparte de eso, también vemos pues lo que pasó en la primera persecución, vemos la primera persecución general del imperio, vemos cómo reaccionó la iglesia. Como digo, repito, no es muy bonito para nosotros tal vez ver que muchos cayeron, pero la verdad es que sí, muchos cayeron, incluyendo algunos obispos también. Vemos los debates que surgieron con respecto a eso, pero también vemos en el caso de Cipriano que no vuelve a surgir el caso de un obispo de Roma que pretende pues gobernar a toda la iglesia, y vemos también el rechazo del resto de la iglesia, porque vemos que en su correspondencia de Cipriano le escribió a un obispo de Cesarea en la parte oriental, y vemos que él toma una postura similar a la de Cipriano. O sea que en este momento solamente el obispo de Roma es el que cree que todo el mundo le tiene que obedecer, el resto de iglesias rechaza sus pretensiones. Eso va a ser, como digo, útil para los reformadores en el futuro. Hay un autor que dijo de que Cipriano te muestra que en la iglesia antigua uno podía ser católico sin ser romano. Me parece que es una observación importante. Nos ayuda a entender un poco acerca del sentido de la palabra católico, del significado actual, que es católico romano. Y entonces, por estas razones, es importante saber acerca de Cipriano y lo que pasó. Voy a avanzar, que ya faltan menos de 10 minutos. Bueno, esto ya es lo último que vamos a ver, así que podemos pasar los últimos 10 minutos en esto. Mencionamos que Decio, el emperador Decio, en el tiempo de Cipriano, mediados del siglo III, hubo la primera persecución general de la iglesia. Después de eso van a haber otras persecuciones de la iglesia en todo el imperio, pero no es hasta hasta el año 303, que ya estamos entrando al cuarto siglo, que se inicia la llamada Gran Persecución. La personaje que ustedes ven en la imagen es el emperador Diocleciano. El emperador Diocleciano es importante porque dijimos de que en el siglo III el Imperio Romano pasó por una crisis. Los años dorados habían pasado, estaba en descenso, necesitaba realmente salir adelante, y Diocleciano es uno de estos emperadores romanos que ayudaron al imperio a reorganizarse, a fortalecer su administración y por poder recobrar un poco de estabilidad para el imperio. Una de las maneras en la que él hizo esto, importantísimo para lo que va a venir, y vamos a hablar el día de mañana con la bendición de Dios, es que Diocleciano divide al imperio en 4 regiones. Él establece la llamada tetrarquía, que consiste, como su nombre sugiere, en gobierno por 4, ¿no? Entonces, él ya no va a haber un César Augusto, no un emperador, van a haber 4 emperadores. 2 Augustos y 2 Césares, uno debajo del otro, ¿verdad? Que se dividan, porque parte del problema era la lucha por el poder que había. Justamente con aspirantes al poder, al único trono imperial, se mataban entre ellos, ¿no? Entonces, con el fin de poder administrar mejor el imperio y poder establecer un proceso de sucesión más ordenado, menos sangrienta, él divide el imperio en 4 y divide pues la administración entre 4 emperadores. ¿Por qué es importante esto para lo que viene? Porque uno de estos 4 emperadores que Diocleciano establece es el padre de Constantino. Entonces ya comienza a asomarse un poco la figura de Constantino. No personalmente, su padre es uno de los 4 emperadores que establece Diocleciano, pero otra razón por la que Diocleciano es importante para la historia de la iglesia
es que él establece la eh, política de persecución más sangrienta, más severa de estos primeros siglos, la llamada Gran Persecución. Esta gran persecución toma medidas en las que le quitan a la iglesia sus propiedades. Ya vemos que la iglesia había crecido tanto que ya no solamente se reunían en casas, en hogares, sino ya eran capaces de comprarse y construir sus propios edificios. Diocleciano les quita estos edificios, se enfoca en el clérigo, en los pastores, en los obispos, los mete a la cárcel, a aquellos que se rehúsan a sacrificar y van a ser ejecutados, a todos los cristianos que tenían puestos importantes en la sociedad romana también perdían sus puestos. Ya vemos que una vez más la iglesia está creciendo tanto que no solamente ya tienen sus propios edificios, sino también tienen presencia en algunos de los lugares más altos de la sociedad. Todo eso Diocleciano se lo quita a la iglesia y, como digo, resulta en la persecución más sangrienta de la iglesia. Acá tengo, ya para terminar, voy a compartir con ustedes una cita de Eusebio de Cesarea, en la cual él describe un poco el sufrimiento que los cristianos pasaron en ese tiempo, y lo describe como alguien que vivió y fue testigo de algunas de estas torturas. Así que voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra cosa para que vean la lectura del libro de la historia de la iglesia de Eusebio. Déjenme primero encontrar la cita y luego se las voy a compartir y con eso vamos a cerrar. Ok, ahora voy a compartir esto con ustedes. Muy bien, lo están viendo, ¿verdad? Ahora el texto... Esta cita viene de Historia de la Iglesia de Eusebio, describiendo la gran persecución. Dice así: entonces fue que muchos dirigentes de iglesias soportaron heroicamente terribles tormentos, mientras que otros innumerables sucumbieron al primer asalto, habiendo quedado sus almas entumecidas por la cobardía. En cuanto al resto, cada uno fue sometido a una serie de diversos tormentos. Uno era azotado implacablemente, otro hecho víctima del potro y de los garfios hasta la muerte. Cada uno salía de la prueba de una manera diferente. Uno era empujado a los abominables e impíos sacrificios y despedido como si hubiera sacrificado cuando en realidad no lo había hecho. Otro que ni se había acercado a tal abominación, pero de quien se decía que había sacrificado, se iba en silencio ante esta falsedad. En cambio, otro, medio muerto, era descartado como cadáver, mientras que un hombre que había sacrificado voluntariamente era, sin embargo, arrastrado un largo trecho por los pies. Un hombre gritaba a voz en cuello que ni había sacrificado ni lo haría jamás, mientras que un otro proclamaba que era cristiano y que se gloriaba en el nombre del Salvador. Esos eran silenciados por una numerosa compañía de soldados que los golpeaban en la boca y les dejaban los rostros amoratados. El objetivo principal de los enemigos de la piedad era aparentar que habían conseguido sus fines, pero esos métodos fracasaron contra los santos mártires. Y luego agrega esto, ya que dando una nota más de testimonio personal. Pero las atroces agonías que padecieron los mártires en la religión de Tebaida sobrepasan toda descripción. Les desgarraban el cuerpo entero, triturándolos con trozos de tiesto en forma de garras hasta que expiraban. Las mujeres eran atadas por una pierna y balanceadas alto en el aire, cabeza abajo, con máquinas y totalmente desnudas, sin nada de ropa, dando a los presentes el más vergonzoso, cruel e inhumano de los espectáculos. Otros murieron sujetados a árboles, lo que hacían era doblar sus ramas más fuertes con máquinas, atando una pierna del mártir a cada una y luego soltaban las ramas para que recuperasen su posición natural.
con lo que sus víctimas quedaban instantáneamente descuartizadas. Esto prosiguió no solo por unos pocos días, sino durante años enteros. En ocasiones se daba muerte a 10 o más, a veces a más de 20, a 30 o casi 60. Incluso en cierta ocasión se dio muerte a 100 hombres, con sus mujeres y pequeñitos, que en un solo día sufrieron una diversidad de castigos y de muerte. Yo mismo vi algunas de estas ejecuciones en masa, por decapitación o fuego, una matanza que embotaba el hacha asesina, que se partía de desgastada, mientras que los verdugos se cansaban tanto que tenían que trabajar por turnos. Pero también observé una maravillosa disposición y un poder y entusiasmo divinos en los que ponían su fe en Cristo. Tan pronto como el primero era sentenciado, otros saltaban ante el tribunal, delante del juez, y se manifestaban cristianos, sin hacer caso de la tortura en sus formas más horribles, pero proclamando intrépidamente su devoción al Dios del universo, recibían su sentencia definitiva de muerte con gozo, risa y alegría, cantando himnos de acción de gracias a Dios hasta el último suspiro. Bueno, eso se los cuento para que no solamente vean la intensidad de esta última persecución, sino también para prepararlos para la diferencia tan grande que va a causar Constantino en la lección que vamos a hacer el día de mañana con la bendición de Dios. Hermanos, no sé si alguien tiene una pregunta final, un comentario antes de que terminemos la lección del día de hoy. Ya son las 9:02. ¿No? Bueno, entonces, Pastor Gutiérrez, queda pendiente lo que le prometí. Yo le voy a escribir ahora, tan pronto encuentre la información de ese libro, y si usted quiere lo puede compartir con los hermanos. Pero entonces le voy a pedir tal vez que cierre la lección con una oración para terminar.